Amigos, estamos esta noche con la jefa de DEVIDA, la doctora Carmen Mesías. Con ella vamos a conversar sobre diversos temas. El primer ministro se refirió en los últimos días a la necesidad de nombrar a una especie de suprajefe de todos los organismos relacionados con el sistema de lucha contra las drogas. Pero ya la tenemos y está aquí con nosotros. Doctora Mesías, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Mucho gusto estar acá. ¿Cómo le va? Bien. Yo quisiera empezar por preguntarle si es que es o no conveniente legalizar las drogas en el Perú. No, no es conveniente, y la estrategia del presidente Humala, la estrategia de este gobierno, es no a la legalización de las drogas. ¿No contempla bajo ninguna circunstancia esa posibilidad? No, no contempla. Sin embargo, siempre estamos abiertos a la discusión. ¿Por qué no lo contempla? Porque sería un absurdo pensar que vamos a legalizar la producción de drogas. Y yo quisiera hacer una aclaración al inicio. Muchas veces se dice despenalizar las drogas, despenalizar el consumo, el uso. Nosotros no penalizamos el consumo y no queremos penalizarlo. Consideramos que la dependencia o la adicción a drogas es una enfermedad, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y que los dependientes tienen todos los derechos, y que justamente durante muchos años, yo diría 4 o 5 décadas, se ha hecho muy poco por la salud mental y por la dependencia en el Perú. Pero hay grandes líderes en el mundo que impulsan la legalización de las drogas. Uruguay acaba de legalizar el uso de drogas. Bueno, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, con una población base vieja, ¿no? No es productora de drogas. Bueno, se pueden dar el gusto de hacer un experimento y de repente de tener que retroceder, como han retrocedido otros países en el mundo. ¿Lo han hecho? Holanda, por ejemplo. ¿Ha fracasado el experimento? Sí, ha fracasado el experimento, porque en el caso, por ejemplo, de Holanda, no se ha incrementado la criminalidad, no se ha incrementado la violencia, pero sí se ha incrementado enormemente enfermedades, como hepatitis, como HIV-Sida, etcétera. Entonces, de los coffee shops que habían abierto, que eran alrededor de 50 y tantos, hoy día existen creo que menos de 10. Entonces, porque hay un problema de salud. En el Perú, de ninguna manera eso estará en debate. Además, imagínese usted qué nos haría pensar que los narcotraficantes se van a legalizar. Si tenemos tantos problemas con la minería ilegal, con la trata, con la tala ilegal, el argumento es que caerían los precios de las drogas y con eso ya no sería el negocio. No habría eso. ¿Sabe por qué? Porque siempre habría un mercado paralelo, un mercado negro. Porque la droga, digamos, controlada, vamos a poner la droga que se usa para enfermos terminales, ¿no? Morfina, etcétera. Esa droga cuesta muchísimo más, cuesta 8 a 10 veces más. La droga que se controla. Entonces siempre habría un mercado paralelo, y ese mercado paralelo, ¿quiénes acudirían a él? Los que menos tienen. En el Perú, los que más se enganchan en la dependencia son los que menos tienen. No en términos generales los consumidores, porque todavía siguen consumiendo más los sectores altos. Entremos al tema de la producción de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína. Somos, lamentablemente, los primeros en el mundo. Y esa corona no nos la quita nadie hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, esto es un proceso, ¿no es cierto? Y este gobierno, yo creo que por primera vez en muchísimos años, ha empezado una guerra frontal contra el narcotráfico. Es decir, es la primera vez desde 2001 que nosotros estamos disminuyendo 3.4 la extensión de hoja de coca en el Perú, de manera sostenida. Es verdad también que nos ayuda el tener mayores recursos. Ahora, cuando nos comparamos con Colombia, porque siempre nos comparamos con Colombia, es inevitable, y me importan tanto los jóvenes de Colombia como los nuestros, ¿no? Pero cuando nos comparamos con ellos, ellos han tenido 10 años sostenidos de erradicación de hoja de coca, donde se erradicaba 100.000 hectáreas cada año. Pero ¿cómo se erradicaba? Con pesticidas. ¿El Plan Colombia? Bueno, parte del Plan Colombia. Por lo menos con recursos del Plan Colombia. Claro, con recursos del Plan Colombia. Han tenido 6.000 millones de dólares, pero a lo que voy es que la erradicación se ha hecho con pesticidas.
Nosotros nunca hemos usado pesticidas, es decir, protegemos el medio ambiente, estamos respetando todas las reglas y las normas que hemos firmado con el medio ambiente. Muy bien, usted dice que estamos reduciendo el hectareaje de hoja de coca se ha reducido 3.4. Es decir, en este momento tenemos 60.000. ¿Y vamos hacia esa tendencia o claro. Se ha estabilizado en esa cantidad? No. Yo le hablo de lo que hemos evaluado con Naciones Unidas en el 2012, porque siempre hablamos del año anterior, ¿cierto? El año anterior la meta de reducción de hectáreas, de erradicación, perdón, era 14.000. Erradicamos 14.300 y pico. Este año la meta es 18.000. En la estrategia nacional que nosotros tenemos, y en este momento estamos en las 22.300, porque el presidente de la República nos pidió que no fueran 18.000, sino que fueran 22.000. Doctora Macías, por un lado dice usted, se reduce entonces la producción de hoja de coca. Sí. ¿Tiene que ver también esto con el cultivo alternativo o no? ¿O es simplemente erradicación? No. La erradicación es esencial. Si usted, por ejemplo, me preguntase en este momento sobre el Braim, donde no se ha erradicado una sola hectárea, ¿cuántas hectáreas tenemos? 23.000 hectáreas de hoja de coca en el Braim. O sea, los 3.000 millones que se han metido en desarrollo en el Braim no han disminuido una sola hectárea. ¿Por qué? Porque no se ha erradicado. Entonces, la erradicación es esencial, es uno de los pilares. Pero junto a la erradicación tiene que venir interdicción y tiene que venir lo que es desarrollo, que es lo que usted está planteando. ¿Y eso está funcionando? Está funcionando. ¿Verdaderamente? Fíjese, verdaderamente. Yo le digo, por ejemplo... O sea, ¿por qué creer que los cocaleros van a dejar un negocio tan rentable como venderle hoja de coca al traficante para cambiar eso por un cultivo de café, de lo que sea? Por varias razones. Porque el precio hoy día, sobre todo en cacao y en palma aceitera, no es tan distinto del precio de la hoja de coca. Así es. Segundo, porque quieren además que sus hijos, que su familia y que ellos mismos no estén esclavizados. Tercero, porque el suelo no da más. Por ejemplo, nosotros hemos entrado con el Ejecutivo, y eso es chapó para este gobierno. Hemos entrado al Monzón después de 40 años que el Ejecutivo no entraba. ¿Qué cree usted que hemos encontrado en el Monzón? Hemos encontrado 51% de pobreza total. Hemos encontrado analfabetismo del 10%. Hemos encontrado pobreza crítica del 24%. Y solamente algunas personas y autoridades, algunas desgraciadamente, que se han enriquecido con esto. Es decir, ¿qué ha dado la coca? Muy bien. Y hemos tenido que empezar, ¿sabe cómo? No a sembrar, sino a empezar a recomponer el suelo para poder sembrar cacao, café, etc. Muy bien, doctora Macías. Pero, con todo eso que usted nos narra, sin embargo, ha crecido la producción de clorhidrato de cocaína. ¿Por qué? Bueno, no tenemos todavía las cifras oficiales de Naciones Unidas, las vamos a tener recién a principios del año entrante. Pero usted sabe que ha subido. Pero más o menos, sí, pensamos ¿Qué? Que puede... Porque el pobrecito cocalero que estuvo en ciertos sectores migró, fue captado también por cárteles y ahora no está sembrando solamente coca, sino lo que está haciendo es siendo productor. Hemos, por ejemplo, pero es la policía de drogas, que es el Adirandro, que está funcionando estupendamente, ha destruido más de 100 laboratorios entre la zona del Monzón, Pichis, Palcazu, etcétera. O sea, nos hemos convertido también en productores y los cárteles colombianos han sido sustituidos por los mexicanos, los cárteles colombianos. Entonces, esa es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, pero no se puede revertir la situación ni en un año, ni en 2, ni en 3. Muy bien, los mercados también han crecido, porque ya no es solamente el mercado interno, ya no es Colombia, ya no es México, ahora es Brasil. Brasil se ha convertido, infortunadamente, en un gran mercado, desgraciadamente, así es, para nuestro clorhidrato de cocaína. Así es. Brasil se ha convertido en el segundo consumidor de drogas cocaínicas del mundo, sobre todo de pasta básica, de crack. Muy bien. Entonces,
Los mercados se han diversificado, han crecido, Así es. tenemos como el de Brasil. Sin embargo, no ha habido una política que permita justamente, por ejemplo, hacer un trabajo mucho más eficaz con los vuelos que vienen y van de Brasil trayendo dinero y llevando coca. Se están haciendo. Pero no se han destruido pistas de aterrizaje, No, por sí, ejemplo, sí, en la sí, zona. hemos destruido 66 pistas de aterrizaje en estos últimos 3 meses. Y sin embargo, 66 pistas de aterrizaje. Lo que pasa es que hay que tener más presencia, más articulación en zonas fronterizas, porque el Perú, acuérdese que tiene 7.000 kilómetros de frontera, 3.000 kilómetros de costa peruana, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Devida ha gestionado para que ya al inicio del próximo año se tengan 7 radares más que puedan estar funcionando en fronteras. Muy bien, pero Puno es una puerta abierta. Lo es. ¿Por qué? Porque no se ha entrado realmente con la fuerza que se tiene que entrar. Pero a Puno Puno es una todavía. puerta abierta desde hace muchísimos años, y no solamente para las drogas, lo es para el contrabando, Así es, ¿no es cierto? así Para es. las famosas culebras, lo es para la minería informal, y entonces, ¿por qué no se apunta a Puno? Se va a apuntar a Puno. Se va a apuntar a Loreto, se va a apuntar a Puno y se va a apuntar al Braem. Tiene de todas maneras que apuntarse a ello. Lo que pasa es que también los recursos, y cuando estoy hablando de recursos, estoy hablando de recursos económicos y también humanos, son limitados. ¿Y militares? Bueno, tiene que coordinar los militares, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía, es decir, las drogas son un problema fundamentalmente de la DIRANDRO, de la Policía de Drogas, pero tienen que coordinar entre todos ellos. O sea, tiene que participar la Fuerza Armada. Tiene que participar. Por ejemplo, si usted me dice cuántos hombres se han necesitado para erradicar las 9.500 hectáreas del Monzón, que no ha sido, como usted comprende, fácil, se han necesitado alrededor de 700 hombres. El CORA del Ministerio del Interior, que hace un excelente trabajo, es heroico. ¿Por qué? Porque se necesitan, además, la vigilancia de los helicópteros, se necesitan los aviones para trasladar a la gente. Esa gente, que son hombres, solamente no hay mujeres, permanecen en los campamentos erradicando. Yo he bajado en los helicópteros a ver cómo es la erradicación y realmente tienen que comer todos los días, los helicópteros tienen que bajar. O sea, se necesita una logística enorme. Doctora ¿no? Carmen Macías, ¿existe o no corrupción en mandos policiales y militares que están operando en las zonas de lucha contra las drogas? Es muy posible que exista. Yo no puedo decir a ciencia cierta, pero es muy posible que Porque exista. se habla de que justamente existiría protección para el aterrizaje de las naves, para el ingreso de narcotraficantes. Sí. Bueno, el presidente, lo único que yo le puedo decir es que yo me reúno con el presidente, me reúno ahora con el premier, con el cual tengo también una excelente relación, y ambos están preocupadísimos del tema. Y la voluntad política de acabar con esto es muy fuerte. ¿Por qué? Perdón, termine la frase, por favor. No, pero digamos, cuando usted habla de la corrupción es uno de los temas también que el gobierno está atacando y que tiene que atacar muchísimo más. Y cuando hablamos de la reforma de la policía, por ejemplo, habiendo magníficos policías, obviamente, pero una reforma de la policía profunda, estamos hablando justamente también de lo que usted está mencionando. Muy bien. ¿Por qué si las cosas están bien? ¿Por qué si hay tanta atención del gobierno y presupuesto del gobierno? ¿Por qué si, como usted dice, se está reduciendo la producción de la hoja de coca y se está apuntando a Puno, a Loreto, en fin? Todavía no hemos entrado a Puno. De acuerdo, Sí. pero se está apuntando. O sea, Sí. Y como usted dice, se ha detectado que Brasil es un mercado que hay que cerrar, se ha detectado que los cárteles mexicanos ya dejaron su lugar a los cárteles colombianos. No, más bien los colombianos han dejado a los mexicanos. A los mexicanos, muy bien. Sí. ¿Por qué razón entonces se le quiere poner a Devida un SAR antidrogas arriba? No, yo creo que lo que el premier ha expresado, y estamos muy contentos que así sea, porque es la voluntad política del presidente y del premier, es de tener una mayor articulación. Es decir, el premier no puede abarcar todo, como el presidente de la República tampoco. Entonces se necesitan vínculos, se necesitan ¿Ese gran espacios. articulador no es Devida ahora? Bueno, Devida tiene la secretaría o puede tener la secretaría para articular con quien pueda designar
el primer ministro o el presidente de la República. Pero el poder, digamos, de decisión lo tiene el premier y lo tiene el presidente de la República. Cuando nosotros conversamos sobre temas tan álgidos como los que estamos conversando ahora, de manera más profunda con el presidente, lo hacemos con el presidente y lo hacemos con el premier. La relación droga-delincuencia es sumamente fuerte. Así es. ¿No es cierto? Así es. ¿Diría usted que el consumo de las drogas es uno de los principales generadores de delincuencia? Yo diría que sí, aunque no hay estudios suficientes. Pero, por ejemplo, Gino Costa sí puede en sus estudios de Ciudad Nuestra dar algún tipo de indicios, ¿no?, de indicadores de esta relación. Y estudios en el mundo nos demuestran, pero también evidencias periodísticas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se atrapa a personas que han cometido crímenes, cosas emblemáticas como el de la niña Romina, por ejemplo, que fue tan espantoso. Todos estos delincuentes tenían droga en su poder, o sea, estaban comercializando droga, pero también estaban consumiendo droga. Las drogas cocaínicas, sobre todo, producen toda una violencia biológica, ¿no? Entonces, cuando hablamos, me encanta que usted me haga esta pregunta, porque cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos en estancos, ¿no? Se habla de los patrulleros, de las cámaras, del serenazgo, etcétera, etcétera. Pero hay que hablar de todo lo que significa hacer, digamos, abrir espacios, oportunidades para adolescentes en vulnerabilidad, para jóvenes. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio Público, jóvenes, por ejemplo, infractores, que además consumen drogas. Esos chicos son... O que porque consumen se vuelven infractores. Exactamente. ¿Qué cosa es primero, el huevo o la gallina? Entonces estamos trabajando con el Ministerio Público. El presidente está preocupadísimo por los jóvenes, por ejemplo, que están en la cárcel, primarios, en las cárceles del Braem, que son alrededor de 4.000. Estamos iniciando un programa. El INPE tiene en 14 cárceles un programa con nosotros específico para gente que ha delinquido, primaria, pero que consume drogas. Doctora Macías, hay quienes dicen que se debería discutir, aunque sea la legalización y el consumo libre de la marihuana, porque la marihuana es una droga, dicen, ¿no es cierto?, recreativa. No es una droga que hace daño, no es la cocaína, no mata el cerebro como la cocaína. ¿Es así? No, la marihuana es una droga tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque es una droga psicoactiva que tiene 400 y pico elementos sumamente dañinos. Es más cancerígena, por ejemplo, que el tabaco. Pero además de eso, distorsiona la percepción, se acumula en tejidos blandos, los órganos reproductores, el cerebro son tejidos blandos. Hay, por ejemplo, estudios longitudinales que demuestran que de fumadores de marihuana de la época de los 60, 70, la época hippie, han surgido una serie de hijos con un problema de retardo X débil, que no son los que conocemos tradicionales, como por ejemplo Down, etcétera. O sea, la marihuana es una droga peligrosa y en este momento es 20 a 30 veces más potente de lo que fue en los años 60. El síndrome amotivacional, es decir, la persona que entra en desgano, en depresión, etcétera, es muy común en fumadores ¿Y ha crecido la producción de marihuana? Ha crecido la producción. En este momento se han, si no me equivoco, incautado, creo que 80.000 plantones en la selva de marihuana. Lo que pasa es que estamos más abocados a las drogas cocaínicas, pero la marihuana es una droga peligrosa. Si una persona, por ejemplo, consume marihuana y agarra un auto, está bajo efectos tremendos de alteración de su percepción. O sea, no es una droga recreativa, ¿no? No hay drogas recreativas, además, ¿no? Muy bien, doctora Carmen Macías, muchísimas gracias. Volveremos a conversar con usted, con otras cifras seguramente y con otros temas, porque este es un tema vital, este es un tema que, como usted dice, se relaciona transversalmente, no solamente con la seguridad nacional, sino también con la salud, con la economía, es decir, con muchísimas cosas donde lamentablemente, y en otro momento hablaremos de eso, del lavado de activos y de la cantidad de dinero que por efectos de la comercialización de droga entra al mercado formal, lamentablemente. Se acaban de formar las 7 fiscalías de droga justamente y de lavado de activos. Pero lo que no sabemos es si el Perú necesita más instituciones y más leyes o más acción. Lo conversaremos en otra oportunidad. Las dos cosas. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias también.